El actual alarmismo, si se quiere, es solo una continuación de lo que sucedió en los años 80. Y Suecia fue un terreno de prueba muy ideal para este tipo de operación, al presentar a la Unión Soviética y Rusia como una amenaza muy peligrosa que, ya sabes, casi estaba a punto de atacar. Entonces, Estados Unidos y los estados europeos se inclinarían mucho más hacia Estados Unidos, y se podría incluso decir que si esto no hubiera sucedido, Yanisnod, Smavri su Gatnor, sin influencia hegemónica en Europa. With no hegemonic influence over Europe. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y hoy estoy hablando con el profesor Ola Tunander, profesor emérito en el Instituto de Investigación para la Paz de Oslo, en Noruega. El profesor Tunander ha escrito y editado varios libros y numerosos artículos sobre política de seguridad, estrategia naval, operaciones submarinas, geopolítica, operaciones psicológicas e historia de la Guerra Fría. En particular, es autor del libro La Guerra Secreta contra Suecia, Engaños de submarinos y británicos de Stikura 1980. US and British submarine deceptions in the 1980s. Este tipo de operaciones psicológicas en Europa es lo que queremos discutir hoy. Así que, profesor Tunander, bienvenido. Welcome. Muchas gracias. Ola, you have written this Hola, escribiste este fascinante libro, creo que en 2004, sobre el tema de los submarinos frente a la costa de Suecia. Esto era nuevo para mí. No sabía que había tantos avistamientos de submarinos y que la gente se ponía muy nerviosa al respecto. Pero este es un tema muy complejo. ¿Podrías tal vez presentárnoslo, especialmente para aquellos que no saben nada sobre la historia? ¿De qué trata exactamente la historia de estos avistamientos de submarinos? About these submarine sightings. Sí, comenzó con un submarino soviético en 1981 que apareció en una isla, lo cual fue algo bastante extraño. Pero después de eso hubo un gran número de avistamientos de submarinos en aguas suecas, dentro de los archipiélagos, dentro de las bases navales y en los grandes puertos, y así sucesivamente. Lo cual es bastante extraño, porque esa no es la forma en que debería operar un submarino. Y además, operaban en áreas donde los submarinos regulares no podían ir. Así que todo fue muy extraño, realmente desde el principio. Pero estaba claro, todos los periódicos, todos los líderes políticos y todos los oficiales militares decían, estos son submarinos soviéticos. Porque ¿qué más podría ser, sabes? Así que era obvio para todos que estos eran submarinos soviéticos. Y en 3 años hubo un cambio en la percepción de amenaza en Suecia. Cambió de un 25-30% que percibía a la Unión Soviética como una amenaza o un tipo de estado hostil a un 83%. Así que Suecia se convirtió en un país diferente en solo 3 años. Gran parte de los medios, las portadas de los periódicos y demás trataban sobre estas intrusiones de submarinos. Y esto no solo cambió la mentalidad de Suecia, sino también, a cierto punto, por Snaptra y Dinamarca. También significaba que los suecos debían confiar más en los aliados occidentales. Quedó claro que la Unión Soviética aparecía mucho como una amenaza, y algunas personas escribieron en los periódicos diarios que pensaban que esto estaba ocurriendo casi todos los días. Un oficial naval, un comandante, dijo en las noticias de la televisión sueca que esto está ocurriendo todos los días. Solo vemos la punta del iceberg. Y así hubo un claro entendimiento de que los soviéticos se estaban preparando para una guerra contra Suecia. Esto fue principalmente a principios de la década de 1980, pero continuó durante toda la década de 1980, en realidad. El punto es que estos avistamientos de submarinos fueron reales, ¿verdad? La gente vio periscopios, la gente vio partes de submarinos frente a las costas de Suecia.
Pero la procedencia de los submarinos nunca se entendió realmente. O como en tu libro, en realidad escribes sobre ello, lo aclaras. Pero, ¿de dónde vinieron? You clear it up, but where did they come from? Yeah, yeah. No, it was. Sí. No fue la primera investigación sobre submarinos en 1983, afirmando que probablemente fueron 6 submarinos soviéticos los que habían invadido aguas suecas, en bases navales y en el puerto de Estocolmo, y así sucesivamente. Y luego hubo una fuerte protesta de Suecia. El primer ministro Olof Palme protestó contra las intrusiones soviéticas y demás, pero fue informado en agosto de 1983 por el presidente Koivisto, quien había hablado con Andropov, el líder de la Unión Soviética, quien dijo: «Dile a los suecos que hundan todos estos submarinos, y entonces verán que es porque no son nuestros». Y, por supuesto, esto hizo que Olof Palme se preocupara y confundiera. Y luego un amigo mío, cuyo padre fue secretario de Estado de Defensa durante 10 años en realidad, State Secretary for Defense for 10 years, actually. And he was at a meeting. y estuvo en una reunión el 1 de diciembre del 83. Luego le dijo a su hijo, que era el secretario internacional en la Organización Juvenil Socialdemócrata, que los submarinos eran en realidad del oeste. Este hijo de Carl Fritsch, que fue secretario de Estado durante 10 años, tuvo una reunión con Olof Palme el mismo día y al día siguiente. Así que debió haberle dicho a Olof Palme que estos submarinos probablemente eran del oeste. Luego, hubo un periodista que escribió un libro, Anders Hasselblom. Descubrió que las personas con las que habló del lado militar dijeron que en realidad eran submarinos occidentales, no rusos. Said that actually they were Western submarines, not Russian. And the chief of army. Y el jefe del ejército dijo públicamente entonces, en el 87, que fue informado de que 2 submarinos habían salido por el estrecho de Dinamarca, desde el mar Báltico, lo que significa que no sería un submarino soviético. Y no sabía qué nacionalidad tenían, pero habló públicamente de que debían haber sido submarinos occidentales, y se suponía que uno también estaba dañado. Y esto fue en el 87. Luego, cuando estuve en una tercera investigación de submarinos como experto civil, estaba leyendo muchos documentos y el ex jefe de inteligencia había hecho un informe al primer ministro en el 87-88 de hecho, diciendo que tienes estos 2 tipos de pequeños submarinos operando en aguas suecas y no hay indicios de que sean submarinos soviéticos. Los soviéticos no tienen este tipo de pequeños submarinos. Quiero decir, tenían pequeños submarinos, pero no el tipo de submarinos porque tienen bastante. La descripción de cómo se veían era bastante detallada, en realidad. Tenías uno pequeño en forma de gota, de 10 metros de largo, y uno que medía de 20 a 30 metros de largo, un submarino regular, con una vela de submarino regular y un snorkel alto detrás de la vela, lo cual es muy inusual y muy típico de un submarino italiano muy específico. Y eso también me hizo investigar más en estos detalles. Y también tuve conversaciones con personas. Quiero decir, di algunas conferencias también en los Estados Unidos, en la Escuela de Posgrado Naval y el Centro de Análisis Naval. Y un hombre, Robert Bathurst, estaba casado con una esposa noruega. Y ella quería regresar a Noruega porque su padre estaba envejeciendo. Y le conseguí una oficina en nuestro instituto para Robert. Y fue muy cauteloso cuando habló sobre estas cosas, pero había sido jefe de inteligencia naval en Europa a principios de los años 70 y fue agregado en Moscú, asistente de agregado a mediados de los años 60, de hecho. Así que es un par de años mayor que nosotros. Pero dijo que Bobby Inman, que todavía está vivo, dijo que tenía un acuerdo con los suecos cuando era agregado en Estocolmo. Y Robert solía visitarlo y dijo que tenía un acuerdo con los suecos para instalar hidrófonos para averiguar sobre los submarinos rusos o soviéticos. Y pudieron seguir la actividad perfectamente bien mientras los submarinos soviéticos estaban activos. Pero el problema era que no podían tener, como en Noruega, por ejemplo, un cable hasta tierra donde hubiera una estación,
para escuchar lo que sucede en los hidrófonos si pasa un submarino, y así sucesivamente. Hydrophones, or if there is any submarine passing by and so on. And the problem was that they could not have this. El problema era que no podían tener esta estación de cable porque no se podía obtener la aprobación para estos hidrófonos del primer ministro. Así que eso significaba que estaban enviando señales a un avión de patrulla que pasaba y tenían que tener un pequeño submarino para mantener estos hidrófonos. Y eso ya había comenzado desde finales de los años 60. Y cuando Robert estaba al frente de la inteligencia naval en Europa, a principios de los 70, este sistema funcionaba. Así que él informaba cada mañana a las 7 en punto, al almirante, el almirante estadounidense de las Fuerzas Navales de Europa, sobre dónde estaban todos los barcos de superficie y todos los submarinos soviéticos, porque lo sabían. Soviet submarines were, because they knew. And that's the problem was now, of course. Y el problema ahora, por supuesto, era que este sistema era extremadamente secreto. Pero tengo 6 fuentes, de hecho, que me hablaron de estos hidrófonos. Y un tipo dijo que habían recogido uno en una red de pesca, de hecho. Así que no sabían entonces qué era. Pero quiero decir, claramente no era un hidrófono soviético, por así decirlo. Él estaba en el material de defensa responsable de las operaciones submarinas, así que describió en detalle cómo se veía y cómo funcionaba. And how it functions also. And that was but that means that. Y eso significa que cuando los estadounidenses, a principios de los años 80, se hartaron de los suecos o escandinavos, más o menos, quiero decir, fue el primer ministro noruego en su discurso de Año Nuevo de 1981, quien habló sobre la posibilidad de una zona libre de armas nucleares en los países nórdicos. Los estadounidenses y los británicos se enfurecieron. Quiero decir, esto era totalmente inaceptable y había que hablar seriamente con los noruegos. Y los suecos eran incluso peores. Así que los noruegos estaban en una pendiente resbaladiza, como se describió en un documento del Ministerio de Asuntos Exteriores británico que vi en algunos documentos desclasificados. Estaba claro que los británicos estaban extremadamente molestos por cómo se comportaban los países nórdicos, que no eran lo suficientemente leales. Tal vez solo necesitamos dejarlo claro. Este fue un momento en el que Noruega era miembro de la OTAN. Suecia y Finlandia eran, por supuesto, ambas neutrales. Bueno, Islandia y Dinamarca eran parte de la OTAN, pero especialmente los noruegos. Los noruegos eran muy estrictos sobre qué tipo de sistemas de armas podían estar estacionados en su territorio. Y ellos, junto con Finlandia, estaban más bien a favor de una zona nórdica libre de armas nucleares, ¿verdad? Esto era algo que acaba sucediendo en ese momento. Esta idea de paz libres de armas nucleares. Pero la élite de seguridad en Noruega estaba claramente en contra. Quiero decir, estaban molestos. Y de hecho, los ministros de Relaciones Exteriores no fueron informados cuando el primer ministro dio este discurso de Año Nuevo. Así que el secretario de Estado de Estados Unidos, Alexander Haig, estaba furioso cuando habló con Knut Frydenlund, quien era el ministro de Relaciones Exteriores. Y el ministro de Relaciones Exteriores dijo que, ya sabes, tenemos una opinión pública en Noruega y tenemos que hablar con ellos y demás, pero no sucederá. No tienes que preocuparte por eso. Pero aún así, los británicos y los estadounidenses no estaban contentos con el comportamiento del lado noruego y principalmente del lado sueco. Así que esto se convirtió en un asunto quiero decir, después podrías decir que aclaró estos submarinos. Eran británicos y estaban bajo mando estadounidense. Eran estos buques italianos que, ya sabes, habían estado allí durante 10 años. Quiero decir, no habían estado allí durante 10 años. Fueron traídos en barcos mercantes. They were brought in on merchant ships. If you have seen this, Si has visto esta película de James Bond, hay una película donde el submarino entra en un barco y desaparece dentro del barco, y así sucesivamente.
De eso se trata. Quiero decir, ya habían obtenido la idea de algún lugar entonces, así que funcionaba con embarcaciones muy pequeñas. Además, durante la Segunda Guerra Mundial, Italia tenía esto, e Italia tenía un gran número de muy buenas embarcaciones pequeñas que podían usarse para este propósito. Y si miras cómo se describen los submarinos en los archipiélagos suecos y las bases navales, y así sucesivamente, son claramente estos italianos. E incluso John Lehman, de hecho, quien fue el secretario de la Marina, porque estuve en una conferencia con él, dijo, sí, usamos italianos para una negación plausible, lo que significa, en la práctica, que no hay evidencia física que apunte a los Estados Unidos. Y ya sabes cómo son los italianos. And you know how the Italians are. But that means to your mind, despite... Pero eso significa, en tu opinión, a pesar de no tener una admisión oficial por parte de ninguno de estos estados de que usaron submarinos en el Báltico en ese momento, está claro que esta fue una misión de operaciones psicológicas por parte de los estados de la OTAN para asustar a la población nórdica y hacerla apoyar políticas antisoviéticas. ¿Es justo decir eso? Is that fair to say? Sí, es un poco más, se podría decir, que en realidad en 2001, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Caspar Weinberger, quien fue secretario de Defensa en los años 80, dijo en 2000 en un documental de televisión sueco, un documental de unos 40 minutos, y habló durante varios minutos sobre cómo en realidad operábamos submarinos en aguas suecas de manera regular y frecuente. Y eso era necesario porque aumentaba la preparación del lado sueco. Y era necesario para nosotros, y era necesario para los suecos, porque los también estaban colaborando estrechamente con los estadounidenses. Quiero decir, algunos suecos, pongámoslo de esa manera. Suecia estaba, en cierto sentido, dividida. Y he escrito bastante sobre esto, en realidad, sobre el estado dual. Y así, Suecia lo entendí más claramente en la conferencia cuando hablé con James Schlesinger, quien fue secretario de Defensa en los años 70 bajo Nixon, y también dirigió la CIA antes de eso. Cuando le pregunté sobre su tiempo en la administración, cómo veían a Suecia, él dijo, ¿cuál Suecia? ¿La Suecia política o la Suecia militar? Los militares planearon que viniéramos lo antes posible. Y eso significa en una guerra, en realidad. Así que significa que en caso de que las fuerzas soviéticas entraran en Alemania Occidental o algo así, los aviones estadounidenses tenían que ir a algún lugar. Aviones estadounidenses en Alemania Occidental. Y el mejor lugar para ir es a Suecia. Así que Suecia debería recibir, y esa era al menos la opinión del entonces ministro de Defensa, Sven Andersson, que Suecia debería recibir estos aviones ya antes de que Suecia fuera atacada por la Unión Soviética. Pero esta política no fue entregada al nuevo primer ministro por Olof Palme en 1976. Así que Olof Palme fue primer ministro desde el 69 hasta el 76, creo, y luego desde el 82 hasta el 86, cuando fue asesinado. Esto significa que la idea de esta élite militar era que deberíamos recibir aviones estadounidenses ya antes de que los soviéticos nos atacaran. Y esta no era la política de la Suecia política. Así que, en ese sentido, Suecia estaba totalmente dividida. Tenías una parte, una élite, no sé cuántas personas, pero le pregunté a John Lehman en esta conferencia en la que hablé en 2007 qué suecos estaban involucrados en esto. Y luego él dijo, no puedo decirte eso porque entonces tendría que matarte después. Y fue así que él estaba quiero decir, fue una broma, pero probablemente era seria de alguna manera. Además, porque esto era muy, muy delicado. Pero él estaba dispuesto a decir que estas operaciones de las que Caspar Weinberger había hablado en 2000 fueron decididas por un comité de engaño bajo Bill Casey. Así que fue Bill Casey quien presidía el comité, y luego estaba el jefe del asesor de seguridad nacional, Dick Allen, y luego estaban los subsecretarios, creo, de Estado y Defensa.
Y tomaron la decisión porque querían que el presidente, el secretario de Estado y el secretario de Defensa tuvieran una negación plausible. Probablemente lo sabían, pero deberían poder decir que no sabían nada. They should be able to say that they didn't know anything. You know, this strikes me, this story, as something so important. Sabes, esto me parece, esta historia, como algo tan importante, porque existe esta idea, por supuesto, de que los estados de la OTAN y la OTAN en sí son una alianza puramente defensiva que vela por sus miembros, y también es igualitaria, ¿verdad? Todos tienen una voz igual en ella, y nadie es forzado a entrar en la OTAN. Todos eligen esto por sí mismos. Al menos esa es la gran narrativa que, especialmente en los últimos años, se nos ha repetido una y otra vez. Todos son libres de elegir sus alianzas. Pero tu investigación muestra maravillosamente que el alarmismo por parte de la OTAN ha sido durante al menos 40, si no 50 años, tremendo para consolidar la política militar, especialmente alrededor del Mar Báltico. Pero formalmente no fue la OTAN. It was, No la OTAN, no, pero los países de la OTAN, ¿verdad? it was US and Britain. Estados Unidos y Gran Bretaña. With, Y hablé con Vidar Eidi, un noruego. Esto fue alrededor del año 2000. Y sobre this was in around 2000. And about this, what Caspar Weinberger had said. And esto lo que Caspar Weinberger había dicho y demás, y él dijo que sí, pero estas eran operaciones de Estados Unidos y Reino Unido. Lo eran porque no se podía tener dentro de la OTAN, debido a que el riesgo de una filtración sería tremendo, en realidad. No podías, por supuesto, tienes comités como el Comité Clandestino Aliado y el personal de planificación de operaciones especiales y demás dentro de la OTAN, de los cuales la mayoría de la gente no sabía, y estaban manejando los stay-behinds, por ejemplo, y demás. Y también estaban llevando submarinos a aguas suecas. Y hablé con un representante alemán de estos comités, Volbert Schmidt, y él dijo que sí, teníamos submarinos británicos en realidad, principalmente creo, desembarcando fuerzas especiales para entrenar con los stay-behinds suecos y noruegos. Norwegian stay-behinds. But he said these submarines were never. Pero dijo que estos submarinos nunca fueron visibles. Así que no eran los submarinos que aparecieron en los archipiélagos suecos y bases navales, etc. Pero entraron en aguas territoriales suecas y en los archipiélagos suecos también, de hecho. Pero no lo hicieron. Fue un británico. De hecho, después de que Caspar Weinberger hiciera esta declaración en la televisión sueca, el exministro de la Marina británica, Keith Speed, dijo casi lo mismo. Lo hicimos, y era necesario. Y podíamos ir casi, ya sabes, al puerto de Estocolmo y salir a la superficie para ver cómo si podías rastrearnos. Y eso fue Pero tanto Weinberger como Speed dijeron que esto fue una operación de marina a marina. Era la Marina de los Estados Unidos, hablando con los representantes suecos, y era la Marina británica con los representantes suecos en la Marina sueca. And it was the British Navy speaking with the Swedish representatives in the Swedish Navy. And he said also that it was. Y también dijo que fue el oficial de bandera de submarinos y el jefe del Estado Mayor de Defensa quienes hablaron con su homólogo sueco, lo cual se podía ver fácilmente quién era. Y esta era la misma persona que ordenaba ceses al fuego cuando un submarino estaba saliendo, y así sucesivamente. Así que está claro que lo que sucedió entonces fue que, ya sabes, era un nivel superior de almirantes quienes sabían lo que pasaba, pero los oficiales navales regulares pensaban que eran submarinos soviéticos. Y algunas personas comenzaron una especie de revuelta contra el primer ministro, lo cual, ya sabes, como oficial naval, no se supone que debas iniciar una revuelta con el primer ministro. Pero de hecho también discutieron que deberían sacarlo para matarlo. That they should take him out to kill him. Estamos hablando de Olof Palme, ¿verdad? We're talking about Olof Palme, yes. Because Estamos hablando de Olof Palme. Sí, porque pensaban que era un traidor y que colaboró con los soviéticos y permitió la salida de submarinos soviéticos.
aunque ahora se puede ver en los documentos de la época que las órdenes fueron dadas por un par de almirantes muy específicos. couple of very specific admirals. So the suspicion of like lower ranking officers, Swedish Entonces, la sospecha de los oficiales suecos de menor rango era que había submarinos soviéticos espiando la costa sueca, y el hecho de que no obtuvieran la autorización para derribarlos debió venir directamente de Olof Palme, quien estaba aliado con los soviéticos. Eso era lo que se pensaba, cuando en realidad eran submarinos amistosos de naciones amigas que estaban realizando operaciones con el pleno conocimiento del Estado Mayor de la Marina, al menos un par de personas, y ocultaron quiénes eran. Y esa es esta tensión interna en Suecia, de jugar con lo desconocido para crear un entendimiento general de que necesitamos más protección. Permíteme hacer una pregunta. ¿Crees que el objetivo principal de esta operación fue el efecto psicológico? ¿O fue un juego de gato y ratón entre marinas para ver hasta dónde se puede llegar? ¿La preparación naval? ¿O fue la operación psicológica lo que realmente se pretendía? readiness, or was it the psyop that was actually intended? I think the decision was taken by Creo que la decisión fue tomada por el comité de engaño de Casey, que indicó que era una operación psicológica como un tema importante. Pero cuando Caspar Weinberger habló sobre ello, se presentó, y se podría decir que esto fue un encubrimiento, pero no fue un muy buen encubrimiento para el público sueco. Pero fue donde dijo que era necesario aumentar la preparación del lado sueco. Y tenemos que hacer este entrenamiento, estos ejercicios en aguas suecas. Así que tienes diferentes capas, se podría decir. Pero en el nivel superior son operaciones psicológicas en realidad. Y es claramente la forma en que estaban pensando también cuando los escuchas. the way they were thinking also when you listen to them. Sweden, of course, has been Suecia, por supuesto, ha estado bajo una política de neutralidad durante 200 años, o estuvo bajo una política de neutralidad durante 200 años, de una forma u otra, y nunca fue un tipo de neutralidad comprometida como la de Suiza o Austria, sino que fue más una falta de otras opciones, una y otra vez. Entonces, ¿crees que el fin definitivo de la neutralidad de Suecia en realidad se remonta a la década de 1980 y este cambio de opinión que se produjo a través de estos barcos? Yeah, you actually had already from the 60s. Sí, ya desde los años 60 había una estrecha colaboración entre las fuerzas militares y creo que especialmente en lo que respecta a las fuerzas aéreas. Y también tenías, ya sabes, a Wallenberg. Ellos fabricaron el submarino sueco y tenían vínculos muy estrechos con los estadounidenses. Tenían inteligencia Carl Arvid Nordling, quien era un operador de inteligencia para la empresa Wallenberg y estaba muy cerca de los estadounidenses y pudo obtener tecnología estadounidense para los aviones Saab suecos, y así sucesivamente. Bob Inman era un agregado asistente en Suecia a mediados de los 60. Usó a Carl Arvid Nordling como su intermediario con el ministro de Defensa sueco. Bob Inman trabajaba en realidad 2 días a la semana en el Ministerio de Defensa sueco como agregado estadounidense. Así que estamos sorprendidos. Pero la idea era que debían averiguar qué hacían los submarinos soviéticos. They should find out what the Soviet submarines did. And that was when they also were able to. Y fue entonces cuando también pudieron desplegar estos hidrófonos a lo largo de la costa sueca. Pero ya desde los años 60, se podría decir, parte del establecimiento estaba muy cerca de los estadounidenses. No estaban en ese sentido cerca de la OTAN como organización, porque eran relaciones bilaterales, pero también con los británicos, de hecho. Así que en lo que respecta a los stay behinds, estaban muy cerca de los británicos. Los estadounidenses y los británicos siempre supieron cómo infiltrarse en el Estado, tener vínculos estrechos con personas y desarrollar estos vínculos estrechos, a menudo en el ámbito privado. Por ejemplo, el jefe de la Marina sueca a principios de los 80 se fue de vacaciones con la familia de Bobby Inman. Esto se convirtió en vínculos muy estrechos entre individuos. Developed into very close ties between individuals, and these were way I think
Y esto fue una manera, creo que realmente pudieron desarrollar, se convirtió en una cuestión de confianza. El jefe de defensa noruego me dijo que en los años 70 conoció al jefe de defensa sueco y fueron a esquiar juntos. Lo más importante era la confianza. Quiero decir, lo que estaba escrito en papel no era realmente lo principal. Lo principal era la confianza personal. Pero eso también lo hacía más problemático, se podría decir, cuando se trata de romper las reglas. Si sales a la luz pública, por ejemplo, y haces cosas, no hay una manera legal de castigarte. Así que significa que la única manera es el castigo físico. Se podría decir que ese es tal vez un aspecto del asesinato de Olof Palme, que fue eliminado porque era inaceptable. Y él también sabía mucho. Quiero decir, él había sido la persona central para el programa de armas nucleares sueco en los años 50, principios de los 60, y así sucesivamente. Y también era su colega cercano. Birger Elmer dirigía el servicio de inteligencia, un servicio de inteligencia secreto que controlaba el servicio de inteligencia militar regular para que no se volvieran totalmente americanos. Así que la idea era, de alguna manera, que tenías... Un amigo mío describió las reuniones que tenía estaba en la inteligencia sueca, subdirector de inteligencia para el Estado Mayor de Defensa, Bjorn Eklund. Y dijo que tenía reuniones con personas de inteligencia extranjera, pero era esta oficina de información, por así decirlo, el servicio de inteligencia secreto, quien organizaba las reuniones, y no se le permitía conocer los nombres de las personas, de sus contrapartes. Así que era un intento, se podría decir, de Temblor. El ejército y el servicio de inteligencia suecos para que no fueran totalmente infiltrados por los estadounidenses, se podría decir. Sí, estaba a punto de preguntar. Así que había funcionarios de inteligencia suecos que sabían que el peligro de infiltración en realidad provenía de Gran Bretaña y los Estados Unidos. La Unión Soviética era una amenaza militar directa, pero hay otra amenaza del otro lado, lo cual es muy paradigmático, porque los estados neutrales suelen estar bajo amenaza de ambas partes, que quieren que se acerquen más a ellos y sean más amigables con ellos. Sí, especialmente como Suecia, porque Suecia es un eje en la constelación nórdica. Un colega finlandés me dijo ayer, ya sabes, Estocolmo es el centro de los países nórdicos, ¿verdad? Así es como él lo describiría. Al menos así es como lo pensarían los suecos. Finlandia fue parte de Suecia durante, supongo, 600 años o algo así. Así que en ese sentido, Estocolmo también estaba geográficamente en el centro. Estonia y Letonia fueron parte de Suecia. Y así, en ese sentido, históricamente hablando, Suecia se consideraba a sí misma como un país central de los estados nórdicos, de hecho. Pero también, cuando se trata de la política de neutralidad, esto fue muy importante en cierto sentido, porque fue una relajación de la tensión en el norte de Europa. Y de hecho, Gorbachev, cuando impulsó una política neutral en Europa Central, también fue influenciado por la Comisión Palme y los países nórdicos, porque ya a finales del 88, su colega cercano, un asesor cercano en economía, Bogomolov, escribió sobre la posibilidad de una Polonia, Checoslovaquia y Hungría neutrales. Y le pregunté al lado ruso inmediatamente después, y él dijo que sí, que esta es una política de Gorbachev. Así que ya desde enero, cuando hablé con él, ya desde enero del 89, se quería tener una Polonia, Checoslovaquia y Hungría neutrales, como una especie de zona de amortiguamiento entre las grandes potencias. Y entonces se podría tener posiblemente más una nordificación de Europa Central, se podría decir, con una Polonia, Checoslovaquia y Hungría neutrales, y más una solución noruega, tal vez para Alemania Occidental. Pero él quería, en ese momento, tener algunas fuerzas todavía en mano oriental para evitar Alemania más grande. Ese era el caso.
that was the case. But would you say that your research contributes? ¿Diría usted que su investigación contribuye al cuerpo de conocimiento que muestra que un amortiguador neutral, neutralizado entre la Unión Soviética y más tarde Rusia y Europa Occidental, nunca fue realmente algo que Estados Unidos quisiera, y también los británicos, que trabajaron activamente en contra de esto a nivel operativo para asegurarse de que, incluso si los países se llamaban a sí mismos neutrales, permanecieran leales a su lado, mucho más que, digamos, ¿quién es un amortiguador? Let's say, function as a buffer. Yeah. No, I think so. It is a Sí, no, creo que sí. Cuando lees los documentos de la administración Bush, había un historiador, he olvidado su nombre ahora, pero escribió sobre la política de Baker. Quiero decir, Baker dijo ni una pulgada hacia el este, y así sucesivamente. Pero al mismo tiempo, Scowcroft, que era asesor de seguridad nacional, dijo que Estados Unidos debería situarse entre la Unión Soviética y Alemania. Así que estaba en Polonia, se podría decir, o en Europa Central. Así que la idea era que... Pero estas personas no hablaban muy alto en ese momento, ya sabes. Así que dejaron que Baker hablara sobre el tipo de que no se debería extender, lo que significaría en la práctica una Europa Central neutral. Pero cuando miras lo que decía el otro lado de la misma administración, y también hay declaraciones de Baker en las que realmente lo dijo, no quería decir lo que dijo. Claramente fue un juego falso. it was a clearly false play. Dishonest. Sí, deshonesto en el mejor de los casos y mentiras en el peor. Pero tal vez durante los últimos minutos, si comparas tu investigación de los años 70, 80 y principios de los 90, el periodo de la Guerra Fría, con lo que estamos viendo hoy en esta guerra por poderes que está ocurriendo en Europa, ¿ves paralelismos? ¿Ves paralelismos con las operaciones psicológicas del pasado y el alarmismo actual de las poblaciones en Europa? Scaremongering of populations in Europe? Yeah. I think that Sí. Creo que, en ciertos aspectos, se podría decir que el alarmismo actual, si quieres, es solo una continuación de lo que sucedió en los años 80, y que Suecia fue un campo de prueba muy ideal para este tipo de operación. Al presentar a la Unión Soviética y a Rusia entonces como una amenaza muy peligrosa que casi venía a atacarte, los Estados Unidos y los Estados europeos se inclinarían mucho más hacia los Estados Unidos. También podrías decir incluso que si esto no hubiera sucedido, los Estados Unidos serían una potencia económica regular sin influencia hegemónica sobre Europa. Así que en realidad, creo que esta ha sido la política todo el tiempo. So actually I think this has been the policy all along. And it's continuing. The scaremongering. Y sigue. El alarmismo y la exageración de amenazas por el otro lado, incluso con engaños descarados, están ocurriendo ante nuestros ojos. Pero, ¿te resulta un poco más obvio ahora? Porque lo que pasó con Nord Stream se atribuyó primero a Rusia de inmediato, aunque no tiene ningún sentido. Todavía no tiene sentido. Pero se está volviendo un poco más obvio ahora, ¿no? ¿Están perdiendo su ventaja en el alarmismo o simplemente no lo estoy viendo? No, creo que después de esta entrevista con Weinberger, el público sueco, creo que fue un 60% o algo así, dijo que sí, probablemente eran submarinos occidentales, al menos submarinos occidentales y demás. En 2014, hubo una nueva ocasión de una intrusión de submarino, donde ya sabes, nadie realmente sabe qué fue, pero ciertamente no eran rusos, pero así fue como se presentó. Y todo lo que se sabía durante, ya sabes, 15 años antes, fue olvidado. En ese que det was to the end of the 4 almonth. Sí, como suele decir Jeffrey Sachs, citando a otros. Tener a Estados Unidos como enemigo es peligroso, pero tener a Estados Unidos como amigo puede ser fatal. Kissinger, supongo. Kissinger said it, yes, right. Bien, profesor Ola Tunander, su investigación es muy relevante. Enlazaré el libro en la descripción. También tiene un Substack, ¿verdad?
para las personas que quieren leer sus escritos más recientes? Writings. I think that when it comes to the book, Creo que cuando se trata del libro es bastante antiguo. Quiero decir, el libro en inglés es bastante antiguo. Tengo algunos libros suecos que son nuevos, pero los artículos de Substack son en parte son cosas bastante nuevas en realidad. it's quite new things actually. Okay. I will Está bien. Enlazaré todo eso en la descripción. Todos, por favor, si están interesados, sigan al Prof. Ola Tunander en esto. Hola, muchas gracias por tu tiempo hoy. Gracias. today. Thank you.